Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Hoy la liturgia nos habla de la celebración o solemnidad, mejor dicho, del nacimiento de San Juan Bautista. Sabemos que en muchos pueblos y ciudades de España se celebra con gran solemnidad esta fiesta de hoy. San Juan Bautista, el precursor, el que anuncia al Señor y el que muere también por el Señor. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice: el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lo lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo: Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: Encontré a David, hijo de Jessé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús, y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: Yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Sentaos. Este día de la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista marca, por decirlo así, el eje entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él va a ser el último de los profetas de Israel. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se nos ha ido diciendo cómo hay que esperar al Mesías. Hoy mismo, en la primera lectura del libro de Isaías, cuando ya el pueblo ha vuelto del destierro y tienen que empezar a reconstruir Jerusalén, entonces es cuando el propio Isaías se dirige al pueblo, cuando nos dice sobre todo: ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. Es decir, se considera en aquel momento al pueblo de Israel o al resto del pueblo de Israel que ha vuelto del exilio como aquellos que van a cumplir la promesa de un Mesías, la promesa de un Salvador. Y así lo dice el profeta Isaías cuando al final de la lectura de hoy nos dice: te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Ese va a ser el Mesías, luz de las naciones y salvación para todos los pueblos de la tierra. Y es ya en el Nuevo Testamento cuando Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice cómo Jesús es descendiente de David, hijo de Jesé, y Jesús es el que nos trae esa salvación prometida desde siglos antes en el Antiguo Testamento. Pero también hace alusión a Juan. Nos dice: Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida decía: yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Ese es Juan el Bautista. Desde el primer momento él nunca se identificó con el Mesías, con la salvación esperada por todo el pueblo. Él siempre dijo: no soy yo, yo vengo a anunciar a ese que va a venir. Yo soy el que os predico
la conversión de vuestros pecados. Pero Él bautiza con agua. Dice, detrás de mí vendrá el que bautizará con agua y con Espíritu Santo. Es decir, que desde el primer momento, ya en la visita de María a su prima Isabel, nos dice el Evangelio de San Lucas que cuando María se presentó ante su prima Isabel, el niño saltó de gozo en su vientre. Y hoy en el Evangelio hemos visto el nacimiento de Juan, que según la tradición tenía que llamarse como su padre. Pero un ángel le había dicho que se llamaría Juan. Y por eso Isabel dice, se llamará Juan. Pero cuando consultan al padre, que como sabéis había quedado después del anuncio de que iba a tener un hijo, se queda sin habla, se queda mudo. Entonces pide una tablilla y escribe, Juan es su nombre. Y entonces ya es cuando la lengua, se abre, cuando el silencio que ha tenido durante todo el embarazo de su hijo, cuando Zacarías en el silencio ha estado reflexionando sobre lo que el ángel le había dicho, ahora ya la lengua se suelta y empieza a alabar a Dios. Así nos lo dice, inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Toda la vida de Juan desde su nacimiento es una bendición a Dios, por parte de sus padres y por parte de él mismo, cuando le llega el momento de retirarse al desierto, de vivir con una austeridad absoluta, como dice el Evangelio, que se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre, y entonces es cuando empieza a predicar. Y empieza a predicar y lógicamente mucha gente le sigue. Y es cuando él tiene que aclarar quién es. No soy yo el que ha de venir. Yo os bautizo con agua, es un bautismo de conversión, pero el que ha de venir, ese os bautizará con agua y con Espíritu Santo. Por eso os decía al principio que Juan significa el eje entre el Antiguo Testamento, que es el que espera la promesa, y el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de la promesa. Pues a este Juan es al que nosotros hoy celebramos. Sabemos que murió mártir también, por predicar eso, por envidia del rey Herodes y de su mujer. Murió, como sabéis, en tiempos del rey Herodes, decapitándole y presentando su cabeza ante los presentes. Pero para eso también la liturgia tiene otra fiesta, el martirio de San Juan Bautista, que es a finales de agosto. Hoy lo que celebramos es el nacimiento, el que él se convierte en el precursor. Él es el que anuncia, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que anuncia a Jesús. Y eso es también lo que nosotros celebramos y que al mismo tiempo se nos invita también a anunciar, como Juan el Bautista, a ese Jesús en medio de nuestro mundo. Que ahí también nosotros seamos capaces de con nuestra vida y con nuestras obras anunciar que el Hijo de Dios, que el Cordero de Dios está vivo entre nosotros, que nos ofrece también su vida y su salvación. Y eso es lo que celebramos y por eso estamos contentos. Y por eso esas tradiciones que hay en España, en tantos pueblos y ciudades, de celebrar la noche de San Juan, las famosas hogueras de San Juan. Pues bien, que la luz de esas hogueras también ilumine nuestros corazones
para ser testigos de la luz, testigos de la salvación en el mundo en que vivimos.